Muy buenos días, mi nombre es Luisa Vargas y el día de hoy voy a presentar la importancia y el objetivo de la naturaleza de la estadística. En el primer punto vamos a hacer un análisis sobre la estadística descriptiva, ya que es un análisis clave para datos para describir, resumir y presentar comportamientos estadísticos. Las características principales son la distribución de frecuencia, las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Un ejemplo es que, digamos, los compañeros de Juan tienen los ojos azules en un 30%, podemos ver este 30%, mientras que el 60% tiene los ojos castaños y el restante tiene el 10% de los restantes de color negro. En la siguiente diapositiva podemos ver la definición de la estadística inferencial. La estadística inferencial nos permite tener predicciones sobre una población basándonos en una muestra. Su finalidad es generalizar resultados de esa misma población. Sus principales características: el uso de muestra, la estimación de parámetros, las pruebas de hipótesis y los modelos de probabilidad. Un ejemplo es, digamos, encuestar a 300 estudiantes para inferenciar el satisfecho de todos los estudiantes de la universidad. Tercero, aquí vamos a explicar la diferencia entre una variable aleatoria cualitativa y cuantitativa y un ejemplo. La variable cualitativa representa características o cualidades que no se pueden medir con números, mientras que las variables cuantitativas se expresan con números que permiten operaciones aritméticas. Ejemplos, digamos, la variable cuantitativa es que el peso de las vacas de una granja o una estatura de los habitantes de la ciudad. Y en los ejemplos de las variables cualitativas es la marca de los celulares de un amigo, la red social preferida por los millennials. En el cuarto punto podemos ver la explicación de la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor en un intervalo de recta real. Incluye todos los valores posibles de un rango. Ejemplo, la altura de las personas, que puede tomar cualquier valor dentro de un rango, por ejemplo, entre 150 y 200 centímetros. Puede ser el tiempo de espera en cola, puede ser cualquier cantidad de tiempo, por ejemplo, entre 0 o 20 minutos, 30 minutos. Mientras que una variable discreta es aquella que mide con números enteros, es decir, no decimales, mientras que continúa con un valor real, es decir, que puede tomar valor decimales, como el número de la cara del lanzar de 3 monedas, puede ser 0, 1, 2 o 3. O el número de estudiantes que aprueban un examen en una clase de 30 estudiantes, puede ser un valor entre 0 a 30 estudiantes que puedan pasar el examen. Bueno, en este explicaré la diferencia entre la variable dependiente como independiente. En la variable dependiente son aquellas que dependen de otra variable para cambiar en un experimento. Esta es la variable que se mide. En este ejemplo podemos ver que la variable dependiente sería el crecimiento de las plantas, porque depende del agua para que éstas puedan recibir y crecer, mientras que en la variable independiente, dependientes se miden y se observan para determinar cómo cambian en una respuesta a la variable independiente. Un ejemplo podría ser la cantidad de agua, es la variable independiente en un estudio sobre la cantidad del agua, ya que esta puede afectar el crecimiento de la planta. En el sexto punto podemos saber cuál es la escala de medición de la variable conoce y de un ejemplo de cada uno. En la escala de la medición podemos tener la escala nominal, que utiliza para etiquetar variables cualitativas sin jerarquía específica, ejemplo, los colores rojo, azul y verde. Mientras que en el estado ordinal clasifica variables como un orden, pero sin igualdad de intervalos, ejemplo, niveles de satisfacción, bajo, medio o alto, ya depende. Mientras tanto que en la escala de intervalo tiene igualdad de intervalos, pero no tiene ningún punto cero absoluto. Ejemplo, la temperatura de grados Celsius.
Explica el concepto de variable cuantitativa de razón o proporción. De ejemplos, una variable cuantitativa de razón o proporción es numérica, no crea relaciones proporcionales, permite operaciones matemáticas como suma, restas, multiplicación y división. Un ejemplo de la variable, digamos, incluye un salario mensual de una persona en otra variable razón, un salario de cero, indica que no recibe ningún ingreso. O puede ser la velocidad de un coche de 0 kilómetros a 30 hora por 35 kilómetros por hora, 62 kilómetros por hora o 119 kilómetros por hora. Explique la diferencia la diferencia o asociación que existe entre parámetros y estadísticos. De ejemplo, los parámetros son una cantidad numérica que calcula sobre una población y resume los valores que toma en algún atributo. Un ejemplo podría ser la medida del promedio de la altura de todos los estudiantes de una universidad en un parámetro que se considera a todos los estudiantes. Mientras que en la estadística es una cantidad numérica que calcula sobre una muestra que resume la información sobre algún aspecto. Un ejemplo puede ser la medida promedio de una altura de un grupo de 50 estudiantes. Digamos, pues en una selección al azar a la mitad de la universidad es un estadístico, dependiendo. ¿Cómo utilizar el editor de ecuaciones en el Excel? De ejemplo, podemos ver que yo puse aquí unas imágenes donde tenemos que ir a la pestaña donde dice insertar, le damos clic donde dice símbolos, que es aquí, de ahí cuando hacemos la segunda vez encontramos una partecita chiquita que dice ecuaciones, de esta parte llegamos y damos clic y abrimos toda la pestaña que aquí encontramos todas las herramientas y símbolos. Esto nos ayudará a hacer las ecuaciones. Aquí di un ejemplo de cómo hallar una ecuación y la pasamos aquí a tipo Excel. En el 10º punto podemos enumerar las etapas de la investigación estadística. En la primera definición del problema se define el objetivo, los datos de recuperar una etapa de definición en el problema de investigación. Un ejemplo de si queremos estudiar el impacto de una nueva política educativa, definimos cuál es el problema específico que queremos abordar en ella. En la segunda podemos ver la recopilación de datos, que es una identificación del problema. Se recopilan datos a través de encuestas o entrevistas. Ejemplo, si investigamos el rendimiento académico de los estudiantes, tenemos que tener una recopilación sobre los datos, sus calificaciones y asistencias. En el tercero podemos ver los análisis de datos, que se emplean técnicas estadísticas para analizar datos y explorar relaciones entre valores mediante diferentes métodos. Un ejemplo puede ser la medida de las calificaciones para entender el rendimiento promedio de los estudiantes e interpretación. Aquí en el cuarto punto podemos ver la interpretación de los resultados, que se analizan resultados para responder preguntas y extraer las conclusiones desde la definición del problema. Un ejemplo clave es si encontramos que la nueva política educativa mejora el rendimiento académico, tomamos decisiones informadas basadas en esa conclusión. En el 11 punto podemos ver que si usted desea estimar el tamaño del promedio de los peces de un lago y desea tomar una muestra, explique cómo lo haría. En mi caso, primero deberíamos definir la población. Determinar que la población incluya todos los peces de la especie específica en el lago. Segundo, tomar una muestra aleatoria. Asegurar que cada pez tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, así reduciendo el error de muestra al azar. En el tercero podemos evitar errores sistemáticos, o sea, usar método como la muestra estratégica para evitar sesgos, como medir solo los peces de la parte superior de las cajas. Y por último, calcular las estadísticas, o sea, medir los peces seleccionados, así calculando la medida y la varianza para obtener una estimación precisa del tamaño del promedio de este pez. Tercero, explique los tipos de escala de medición, ejemplo de cada una. La escala nominal se utiliza para etiquetar variables sin valor cuantitativo. Los valores son mutuamente excluyentes y no tienen significado numérico. Por ejemplo, la categoría de colores, rojo, azul o verde. En la escala ordinal, es una escala en el orden de los valores, es relevante, pero no se conocen las diferencias exactas entre ellos. Ejemplo,
clasificación del nivel educativo, primero, secundario o universitario. Tercero tenemos la escala de intervalo. Aquí conocemos tanto el orden como las diferencias exactas entre los valores que no tienen un cero absoluto. Ejemplo, la temperatura de grados Celsius. En el cuarto podemos encontrar la escala de razón, similar a la escala de intervalo, pero con un cero absoluto. Permite las operaciones matemáticas. Ejemplo, la altura de centímetros. Aquí tengo las referencias y muchas gracias por su atención, profe.